Muy bien, hermano Julio César, que tuve la oportunidad de conocerlo allá por su hermoso Mazatlán. Desde allá nos está acompañando nuestro hermano para impartirnos la palabra de Dios. Adelante, hermano. Dios me lo bendice. Muchas gracias. Gracias, hermano, por la invitación al hermano David y bueno, gracias a todos los hermanos que se conectan en esta tarde para pues, reflexionar un poquito la palabra de Dios, ¿verdad? Algo importante en cada una de nuestras vidas cristianas. Y bueno, les mando un saludo muy fuerte desde Mazatlán y tengo el deseo de poder ir a donde están congregados, hermanos, de poder conocerles algún día y pues de pasar momentos bonitos, ¿verdad? Ese es el deseo, hermanos, que traigo. Ojalá se me haga el próximo año. Le decía al hermano David que pues la semana pasada fuimos por allá, por aquellos rumbos, pero no pudimos pasar a la Ciudad de México en esta ocasión, pero espero que para la próxima así sea. Hermanos, bueno, mire, déjenme compartirles. No sé si me apoya el hermano ahí para poder compartir un poquito la pantalla. Traigo unas diapositivas para acompañar la clase de hoy. Muy bien. A ver, un segundito. Ponga mucha atención. Vamos a comenzar la clase. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Muy bien, hermanos. Bueno, quise poner el video de esta porción de la escritura, ¿verdad? Que está en Juan capítulo 5, verso del 1 al 9. Nos habla del paralítico de Betesda. Cuando veo, hermanos, estas imágenes, estas representaciones, obviamente no podemos evitar al leer las escrituras, imaginarnos cómo pudo haber sido esos momentos, cómo pudo haber sido ese milagro, hermanos. Sí,
ver las emociones en los rostros de las personas que eran sanadas, que eran curadas, hermanos, de enfermedades incurables, ¿verdad? Con razón dice la Escritura allá en Lucas capítulo 10, verso 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y yo creo que entre ellos nos contamos nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Quién de nosotros no le hubiera gustado haber presenciado uno de estos milagros? Bueno, creo que a todos, hermanos, y esa es una de las grandezas de nuestro Señor. Bueno, el estanque de Betesda, hermanos. Pequeño trasfondo histórico del estanque de Betesda. Según su idioma, arameo, Betesda significa casa de gracia, ¿verdad? Lo buscas en el diccionario bíblico y aparece como casa de misericordia. Bueno, casa de gracia, casa de misericordia son muy parecidas. Se caracterizaba como una piscina con 5 pórticos. Aquí en la imagen se ve más o menos cómo estaban distribuidos, ¿sí? En los cuales yacía una gran cantidad de enfermos que esperaban las aguas que se agitaran para ser sanados. No todo era sencillo, hermanos. Solo recibía sanidad aquel que se sumergía primero en las aguas cuando éstas se sacudían. Algunos comentaristas afirman que aquello no era más que una simple superstición. En esos tiempos había extrañas religiones que se basaban en el poder del agua. Creían en demonios, por ejemplo, en ángeles que dominaban las mismas, ¿sí? Y bueno, había algunos que según su religión creían que cuando una persona se veía en apuros en las aguas de los ríos, por ejemplo, nadie acudía al llamado de auxilio, puesto que se suponía que algún residente espiritual había cobrado su vida y por eso eran ahogados. Bueno, había muchas creencias alrededor del agua. Por esta razón, se logra confirmar que en esta ciudad algunos, según su religión, pensaban que cuando el agua se movía era porque un ángel las golpeaba y el primero en sumergirse recibía sanidad. Bueno, Juan incluye esta explicación para dar sentido al pasaje, porque esto era lo que creía el paralítico al que Jesús sanó. Y otros muchos que estaban allí, ¿verdad?, en una situación parecida. En la actualidad, hermanos, hay muchos que conservan estas creencias, así como la famosa superstición, ¿verdad?, de las propiedades curativas del agua, en los termales, etcétera, hermanos. Sí, algunos piensan entonces que era una especie de superstición. La Biblia no nos aclara ese punto. Juan es práctico en contarnos la historia y nos dice que en ese momento este hombre no podía bajar a las aguas para ser sanado. El paralítico de Betesda, hermanos, está ahí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, mucho tiempo, hermanos. Un hombre paralítico que estaba ahí y por alguna razón no perdía su fe. Un hombre paralítico intenta una y otra vez más librarse de la enfermedad que lo aquejaba. No se sabe cuántos intentos habría hecho en la Biblia. Solo se refleja el tiempo que yacía postrado ahí. En la lectura, bueno, en el video no sale, pero en la lectura, hermanos, de Juan capítulo 5, que es donde estamos basando esta reflexión que estamos compartiendo, verso 1 al 9, aparece que hacía 38 años que este hombre estaba enfermo. Suponiendo de que desde entonces no dejaba de luchar por recibir esa sanación que él buscaba, se puede notar que se trataba de una persona que tenía diligencia, que guardaba cierta esperanza en su corazón y era perseverante, ¿verdad? Es decir,
Bueno, a veces se resignaba en que nadie lo bajaba al agua, pero ahí estaba, hermanos, no perdía la esperanza. El simple hecho de estar allí tanto tiempo demuestra su fuerza de voluntad. ¿Qué hace Jesús, hermanos? Bueno, dice la Escritura que se compadece del hombre enfermo. Sí, se compadece del hombre enfermo. Ese día se celebraba una fiesta donde estaban reunidos los judíos. Había 3 fiestas, hermanos, que se requerían la presencia de los judíos. La fiesta de los tabernáculos, la de la Pascua y del Pentecostés. Se reunían los judíos. Entre ellos estaban los sacerdotes. Entre ellos estaban los sacerdotes y representantes de los fariseos. Estos solo se centraban en seguir la ley antigua y las normas impuestas por ellos mismos y no mostraban ninguna preocupación por los enfermos. Eran leyes crueles, hermanos, que habían impuesto estos hombres con su exagerada interpretación de la Torá. Jesús en diferentes ocasiones los descubre, ¿verdad? La hipocresía que ellos aplicaban en sus interpretaciones. Sin embargo, Jesucristo, hermanos, vio la necesidad de aquel hombre y quiso sanarle. Primero, le preguntó si quería ser sano. Aquel hombre paralítico tenía su oportunidad. Tenía su oportunidad enfrente, pero la decisión era suya, ¿se fijan, hermanos? ¿A cuántas personas que estén registradas en las Escrituras, Jesús le preguntó si quería ser sano? No a muchas, ¿verdad, hermano? Bueno, este hombre tenía la oportunidad, después de tanto tiempo, de ser sano. Entonces decidió obedecer a Jesús. Él fue sano. Él dijo, sí, pero no he podido bajar a las aguas. El paralítico, Jesús le dice, toma tu lecho y anda. El paralítico obedece a Jesús, pese a la orden que infringía la ley. Porque hay que notar, hermanos, que dentro de esas interpretaciones, los líderes judíos habían interpretado que cargar consigo la cama quebrantaba la ley judía, porque no se podía laborar en ese día de reposo. Y bueno, ¿qué había de malo en lo que el Señor acababa de hacer? A nosotros su actitud nos parece totalmente incomprensible, pero intentemos entender su razonamiento. La ley de Dios mandaba reposar el 7º día, es decir, vamos a comprender un poquito acerca de lo que los judíos o líderes judíos entendían del día de reposo. La ley de Dios mandaba reposar en el día 7º. Y ellos interpretaban con esto que no se debía realizar ningún tipo de trabajo. Por lo tanto, cuando vieron que el paralítico fue sanado y que estaba llevando su lecho, consideraron que estaba realizando un trabajo y de esta manera quebrantaba el mandamiento divino. Es día de reposo. Le dijeron, no es lícito llevar tu lecho. La ley de Moisés, hermanos, prohibía que los israelitas trabajaran en el día de reposo. Números 20, de 9 al 11, Éxodo 20, 9 al 11, Números 15, 35. Un hombre recogía leña en un día de reposo y terminó apedreado, hermanos. En Jeremías capítulo 17, verso 21 al 22 también se puede leer, guardaos por vuestra vida y a llevar carga en el día de reposo.
En Nehemías 13:19, hermanos, dice, para que en día de reposo no introdujeran carga. Bueno, el contexto de lo que dice Jeremías y Nehemías indica que se condenaba el comerciar y el trabajar por ganancia. Los judíos siempre eran tentados a comerciar con los incrédulos y por lo tanto terminaban no respetando el día de reposo. Bueno, para entender lo serio del conflicto entre Jesús y los judíos, a veces es necesario, hermanos, recordar que estos habían inventado muchísimas prohibiciones. Hay una frase que el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Esa frase a veces nosotros la utilizamos como muestra de las diferentes doctrinas en diferentes denominaciones o sectas, ¿verdad? O sea, tomamos el contexto para ellos, pero en ese momento Jesús, el contexto que Jesús aplica esa frase es precisamente para los judíos, para los líderes judíos, para los escribas, para los fariseos hipócritas. ¿Sí? Ellos eran los que habían introducido doctrinas y mandamientos de hombres, invalidando muchas veces la ley de Dios. Por ejemplo, hermanos, muchas prohibiciones con respecto a guardar el sábado. Se prohibía que se llevaran zapatos clavados, es decir, con clavos, porque decían que el clavo ya representaba una carga. Fíjense, ¿alguien habló? Que un solo hombre cargara pan, dice. Se permitía que lo cargaran entre dos hombres, ¿verdad? Que se usara muleta, por ejemplo, también era algo que estaba prohibido. Que la mujer cargara bolsa, que se llevara aguja en la ropa. Y aún discutían si era lícito llevar alguien que estaba cojo, si era lícito llevar pierna de madera, ¿verdad? O dientes postizos. Había 39 de estas reglas necias, hermanos, introductorias, ¿verdad? Muy restrictivas. De acuerdo a la Misná, se podía llevar un lecho únicamente si un hombre estaba acostado en él. Así pues, en este caso, para satisfacer a los judíos, el hombre sanado hubiera tenido que quedarse en su cama el resto del día para que nadie se la robara. Pero el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dice Mateo 12:8. Ese es el pequeño detalle. A este paralítico: toma tu lecho y anda. Carga tu lecho. Cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, le dijo a los judíos: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayese a un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca, ¿verdad? De ahí. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y de esa manera, hermanos, ninguno de los judíos se atrevió a contestar esta pregunta. Bueno, hermanos, en el video y en lo que podemos leer en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia, hermanos? Bueno, es lo maravilloso de la predicación. Yo sé que has oído esta predicación en otras ocasiones, pero cada vez que la oímos, aprendemos algo nuevo. Y yo quiero que esto sea así, ¿verdad? El día de hoy, de la historia del paralítico de Betesda, hermanos, podemos aprender 3 aspectos que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios. En esos momentos, hermanos, en el que el sufrimiento, la prueba y las tribulaciones están al acecho. ¿Sí?
Bueno, ¿qué podemos destacar de este acontecimiento con el paralítico, con Jesús? Bueno, uno de los puntos que quiero compartir contigo hoy, hermanos, es aprende a ser diligente. Aprende a ser diligente. El paralítico de Betesda fue perseverante. Mira lo que dice el verso del 1 al 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice el tiempo, hermanos, que ya mencionamos, ¿verdad? Es decir, un hombre, hermanos, que iba mucho tiempo enfermo. Pero era diligente estar ahí, hermanos. Era perseverante. Dice Proverbios 13:4 acerca de los perseverantes. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿En cuántas cosas has sido diligente? Ahora te estoy hablando a ti. ¿En cuántas cosas has sido diligente? Y tú puedes contestar con mucha razón. Yo he sido muy diligente en muchas cosas. Claro, claro que sí. Nosotros somos responsables. Vamos al trabajo, hermano. ¿A qué hora te levantas? ¿A las 6 de la mañana? 5 de la mañana. No faltas, ¿verdad? Checas puntual, hermano. El trabajo lo atiende, las escuelas de los niños, que no falte comida. Es decir, eres alguien diligente. Pero, ¿en cuántas cosas has sido diligente en la obra de Dios? Quizás para esa pregunta haya menos respuestas favorables. Y ese es el punto aquí, hermanos. Mientras no tengamos la capacidad de hacer que importen más las cosas de Dios que las terrenales, seguiremos siendo negligentes. Porque la diferencia está relacionada, hermanos. La diligencia está relacionada con un deseo profundo por cumplir un objetivo. Ya tiene rato que pasó Año Nuevo, hermanos. No sé si ustedes acostumbran reunirse el primer domingo del año, sea en el el primer día del año, sea cualquier día, en lunes, martes, miércoles, cualquier día que haya primero. Nosotros acá en Mazatlán acostumbramos el primer día del año, darle gracias a Dios, ¿verdad? Hacemos una acción de gracias. Y en la acción de gracias, hermanos, hay diferentes dinámicas, y una de ellas es los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué propósitos tenemos para Año Nuevo? Hermanos, y muchos empezamos con entusiasmo, ¿verdad? Ahora sí, hermano, voy a leer la Biblia, o toda la Biblia este año, hermano. Hermano, mire, ahora no voy a faltar. Hermano, mire, ahora sí voy a participar en este ministerio, ¿verdad? Y las hermanas, ahora sí, hermana, quiero apoyar ahí en la clase de niños. Es mi propósito de Año Nuevo. ¿Y cuántos de esos objetivos que nos planeamos alrededor de la obra de Dios están siendo cumplidos? No me meto con lo secular, ¿verdad? Este año voy a estrenar carro nuevo, este año una casa, este año me voy de viaje. Eso allá. Nos interesa el trabajo ministerial en la obra de Dios, porque para eso fuimos llamados, para ser obreros en la mies del Señor. Bueno, hermanos, la diligencia está relacionada, decíamos, con un profundo deseo por cumplir un objetivo. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en tu vida cristiana? ¿Sientes un profundo deseo
¿Eres capaz de modificar tu estilo de vida por ser más perseverante en las cosas de Dios? ¿Qué representan para usted los 38 años de enfermedad del personaje del paralítico? ¿Qué representan para usted 38 años de enfermedad del personaje, hermanos? Debió ser una gran lucha, ¿verdad? A lo mejor usted lo está entendiendo como una lucha, como mucho sufrimiento, con muchas pruebas. Entre líneas todo aparenta ser fácil, es decir, viene Jesús y lo sana. Pero ¿qué hay detrás de toda esa vida, hermanos? No nos podemos imaginar el tormento de aquel hombre paralítico. Se ve que se trataba de una persona que no se rendía tan fácil. Ahí estaba, hermanos. A lo mejor él podía estar, no sé, en otro lado, hermanos, con su familia. No sé si tenía familia, hermanos. Podía estar en uno de los caminos pidiendo limosna. Él buscaba sanarse. Y ahí veo yo la diligencia y la perseverancia, hermanos. Hay quienes desean alcanzar una meta, pero al tropezar con el mismo obstáculo, se cansan y desisten fácilmente. Este hombre, pese a su condición, ahí estaba, intentándolo una y otra vez más. Quizás desde hace cuánto mantenía la esperanza de un cuerpo sano y libre de la enfermedad. Este ejemplo en este hombre nos enseña que cuando queremos ser sanados de nuestras enfermedades espirituales, debemos luchar por estar con el Señor. Debemos ser perseverantes y diligentes, tal y como en el pasaje que estamos estudiando en los versículos de Proverbios 13:14, ¿verdad? Y de Juan, de este pasaje del paralítico, hermanos. Así es que uno de los puntos principales es: aprende a ser diligente. Aprende a ser diligente en las cosas de Dios. Otro punto que podemos nosotros rescatar de este pasaje de Juan es: aprende a ser obediente. Aprende a ser obediente. Hoy, hermanos, la obediencia yo creo que es una de las carencias que hay hoy en día. A nadie le gusta que le digan que lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿A quién le gusta que digan lo que tiene que hacer? A nadie, hermanos, ¿verdad? Hay mucho orgullo en el ambiente, hermanos. Hay mucha resistencia, mucha rebeldía. Entonces, el que alguien se sienta mandado, aunque no sea así, ya es una barrera y un obstáculo, hermanos, y eso se interpone en nuestro crecimiento espiritual. La obediencia del paralítico de Betesda, ¿sí? Dice Salmos capítulo 40, verso 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En pro de su sanidad, de su sanación, el hombre obedece a Jesús y fue sanado. ¿Se imaginan? Toma tu lecho y anda. No, Señor, allá están los fariseos, ya me están viendo feo. No, así está bien, Señor, así está bien. Oiga, voy a esperar a que el agua se mueva. Voy a hacer otro intento. Jesús le da la orden y él obedece. Cabe destacar que él recibió sanidad por su propia voluntad, hermanos. Es decir, él deseó esa sanidad. En primer lugar, Jesús primero le pregunta si quería ser salvo. Primero argumenta que por su condición, bueno, pues no llegaba a tiempo al estanque, cuando le sacudía las aguas, etc. Sin embargo, luego de recibir la orden de Jesús, obedece. Toma su lecho y se fue, se para. Pese a que esto implicaba ir en contra de las leyes judías. Este hombre le creyó al Señor primeramente y fue sano. Este hombre pudo haber rechazado a Jesús según sus creencias, pudo haberse cansado de su condición, pero
En lugar de eso, sometió su voluntad a Jesús. Es común entrar en desespero, hermanos, en medio de situaciones adversas. No sé si has pasado por una últimamente, estás pasando por una, pero debemos entregar nuestra voluntad a Dios. Hermanos, a veces el ser moldeados por Dios cuesta, duele. Pero si aprendemos de corazón lo que es la obediencia, el proceso va a ser más fácil. La obediencia, hermanos, está ligada a la fe. Claro, si una persona obedece es porque está confiando en aquel que le está mandando a hacer algo. En este caso es Jesús, hermanos, a quien le debemos toda nuestra obediencia. Y por lo tanto confiamos en que Él nos está formando de una manera correcta. Aunque duela, hermanos, esas situaciones, aunque no entendamos en el momento qué es lo que Dios quiere de nosotros, aún así debemos estar confiados en obedecerle si queremos ver su obra en nuestras vidas. Esa fue la actitud de este hombre paralítico. Infringió la ley de los fariseos. No podía cargar su lecho el día de reposo, pero obedeció al Señor y fue sano. En muchas etapas de nuestra vida nos vamos a encontrar con esta disyuntiva, hermanos. Obedecer a Dios, obedecer a los hombres. ¿Cuál escoges? Yo sé que por dentro de ti dices, obedecer a Dios. Pedro entendió que debía obedecer a Dios antes que a los hombres. Y miremos la situación del apóstol Pedro, es decir, no es tan fácil como las palabras. A veces cuando le damos lectura lo hacemos parecer fácil, pero esas palabras, declarar esas palabras y a quién las estaba diciendo, representaba más que solo decirlas, hermanos. Representaba mucho valor y mucha convicción. Miremos la situación del apóstol Pedro y de Juan. Su vida corría peligro y una respuesta tan osada como esta podía ser castigada severamente. Y aquí a veces a veces recurrimos, hermanos, a la clásica división, ¿verdad? Entre la teoría y la práctica. A lo mejor estás en tu congregación, hermanos. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado de repente que la teoría es lo que estamos viendo ahorita. La teoría es lo que tú ves cada clase en tu congregación, clases dominicales en la predicación. Estás recibiendo alimento espiritual. Yo le llamo, esa es la teoría. Ahora vamos a llevarla a la práctica. Pero hay esa división, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en la práctica esto sucede así, hermanos. En la práctica esto sucede así. No, ¿verdad? A veces, bueno, son anécdotas. Quiero que te quede esto nada más como un comentario. Con esto no quiero decir nada, pero es un comentario para reflexión nada más en nosotros. A veces hacemos hasta lo imposible por cumplir con nuestros compromisos personales. Te levantas, ¿verdad? Corriendo. Y luego en la Ciudad de México, me imagino, las distancias son tan... Aquí en Mazatlán las distancias no son tan grandes, hermanos. ¿Verdad? Quiero ir al centro, en 10 minutos estoy ahí. 10, 15 minutos. Allá quieres ir de un trabajo a otro, te tienes que levantar incluso hasta con 1 hora de anticipación o 2 horas de anticipación para llegar. Es decir, fíjate el esfuerzo que estás implementando en una cuestión secular. ¿De veras lo hicieras si se tratara de la obra de Dios? Cada quien tiene su respuesta, hermanos. Pero el punto es el mismo, hermanos. Sea o
obediente. Aprende a ser obediente. Y por último, hermanos, para compartir con ustedes, con esto terminamos esta reflexión de este paralítico de Betesda. Aprende a mantener viva la fe. Aprende a mantener viva la fe. La fe demostrada por el paralítico de Betesda. Fíjate, hermanos. Dice Proverbios capítulo 5, Proverbios 3, 5 al 6 e Isaías 43, 2. Fíjate la primera cita de Proverbios. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y luego lo de Isaías. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, cada uno, pues, respetamos el contexto de cada pasaje, y más el de Isaías, ¿verdad? Obviamente Dios habla a Isaías y le dice estas palabras a Isaías, pero yo quiero destacar en este pasaje la característica de Dios, la característica de ayudar, de proveer, de cuidar a los suyos. Esa es una característica que está presente en todos sus hijos, es decir, en todos sus hijos. El Señor está con nosotros, es una gran promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él está con nosotros en esos momentos en los que creemos que no está. Ahora bien, aquel hombre enfermo pudo negarse y pensar, bueno, tengo 38 años con esta enfermedad y este hombre me pide que me levante y tome mi cama. Hermanos, no sé, pero a lo mejor ya este hombre había olvidado hasta caminar, ¿verdad? Digo, después de tanto tiempo, hermanos, quizás pudo haber pasado eso. Una experiencia, hermanos, que no había sentido en mucho tiempo. Quizás era paralítico de nacimiento, no lo sé. Y estaba experimentando algo nuevo. Esta persona pudo dar lugar a la duda y discutir con Jesús, o negarse a tal petición por las costumbres de su pueblo, o pensar que de alguna manera se estaba burlando, ¿verdad? Él pudo haberle dicho, no importa, yo intentaré de nuevo en otra ocasión. O simplemente pudo preguntar, ¿y tú quién eres? ¿Te conozco? ¿Qué puedes hacer por mí? Entre tantas interrogantes que pueden haber surgido, en ese momento el hombre simplemente actuó por fe. Obedeció, fue diligente, obedeció y actuó por fe. Él se levantó y confiado en las palabras que Jesús les decía, se levantó, tomó su lecho y anduvo. Hermanos, debemos aprender a tomar decisiones firmes, y con esto termino, de fe. Debemos aprender a tomar decisiones firmes de fe, confiando plenamente en el Señor. Así como Dios prometió proteger y salvar a Israel, debemos tener la certeza de que también está con nosotros. Aunque no se vea, aunque todo se vea difícil, debemos aprender a caminar sobre las aguas de la mano de Jesús. Si mostramos dudas, como Pedro en ese momento que Jesús caminó en las aguas, nos hundiremos. Tan solo debemos tener fe, hermanos, y confiar en Dios. Esta es la mejor lección. Hermanos, y así terminamos con esta reflexión, ¿verdad? ¿Qué aprendimos de este pasaje? Bueno, aprendimos, hermanos, que es importante ser diligentes en las cosas de Dios, constantes, serios, que debemos ser obedientes al mandato que Dios nos da.
y aprender, hermanos, a mantener siempre viva la fe. El paralítico tuvo más de una opción, pero de todas tomó la mejor, que fue confiar en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias.